Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 243 cápsulas, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, en su mayor parte estudiantes de derecho, de criminología y pues obviamente también público en general. Recordándoles que tenemos nuestros 4 canales, nuestras 4 redes sociales. En YouTube, Cultura Jurídica Televisión, al cual invitamos a suscribirse, no cuesta nada. Y ahí se publican las cápsulas, videos y audiencias con fines didácticos para todos los que nos estén siguiendo. También está disponible nuestro grupo en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, donde ahí también publicamos los audios de nuestro programa de Cultura Jurídica Televisión y Cultura Jurídica Radio en su momento, y enlaces de interés jurídico para todos ustedes. Nuestro, nuestro canal en Instagram, Cultura Jurídica Televisión, el cual también ya inició operaciones. Ahí también vamos a publicar nuestras cápsulas y algunos videos de interés. Y en Telegram aparece nuestro grupo como Cultura Jurídica Televisión, donde ahí también publicamos mensajes, ligas y videos de interés jurídico. Y bueno, el día de hoy tenemos tres temas importantes que se gestaron en la semana anterior y que tienen impacto en nuestra vida, en la sociedad, y obviamente tienen implicaciones de índole jurídico. La primera de ellas es que pues finalmente el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial Federal y los ministros de la Corte ordenan y dictan las medidas legales necesarias para que se reanuden las actividades el próximo 28 de octubre, después de que desde el 19 de agosto estuvieran en la paralización, el paro de actividades en el Poder Judicial Federal, donde solamente se atendían asuntos urgentes. Pues finalmente ahora sí parece que ya es el momento para la reanudación de las actividades en el Poder Judicial Federal, obvia cosa que es plausible, era lo que se esperaba. Recordemos que ya la reforma judicial ha pasado ya bastantes filtros, incluso se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma de la supremacía constitucional, donde las reformas a nivel constitucional, acorde con el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se pueden combatir por medio del juicio de garantías. Claro, sabemos que hay diversos tipos de controles, pero finalmente lo que dice el artículo 61 se plasma en la Constitución. Todavía no es ley obligatoria, todavía tiene que pasar el filtro del Senado, pero finalmente se aprueba esta supremacía de la constitucionalidad. Y pues obviamente es importante destacar que si una reforma constitucional proviene del legislativo por mayoría calificada, pues básicamente a lo mejor sí se puede revisar las leyes secundarias, los reglamentos, pero en sí lo que trata de evitarse es que por alguna cuestión jurídica se pueda tratar de invalidar una reforma constitucional, lo cual es contrario al espíritu de la Ley de Amparo, al espíritu del legislador, del Congreso Constituyente. Y recordemos que la Suprema Corte no es un tribunal constitucional. En dado caso que se pusiera o que se quisiera tener una herramienta, un mecanismo de que se pusiera a revisión este tipo de reformas, pues no puede ser la Corte juez y parte, eso es más que obvio. Entonces podría crearse un tribunal de corte constitucional donde se pudiera revisar sobre todo injerencias entre poderes como consecuencia de una reforma de corte constitucional, cosa que obviamente pues no, la Corte no es un órgano de control constitucional, sino de control de tipo legal y de los derechos humanos. Y bueno, pues obviamente que
es importante que se haya aprobado esta reforma. No sabemos si el Senado la vaya a aprobar, pero yo creo que lo más esperado es que sí se apruebe. Entonces, recordemos que no había ninguna justificación ni de índole laboral ni de ningún otro para que los trabajadores del Poder Judicial estuvieran en paro. Esto ya lo habíamos comentado. Y bueno, finalmente ya se ordena reanudar, y esto pues va a liberar las casi 9,000 audiencias que quedaron suspendidas. Se van a reanudar los procedimientos y finalmente se van a resolver los amparos que quedaron ahí en stand-by en audiencia constitucional, para que ya se resuelvan y pues ahora sí podamos hacer realidad esa justicia pronta y expedita que no se dio en su momento, y que bueno, pues sabíamos que se estaba vulnerando directamente el artículo 17 constitucional con este paro de actividades. Y bueno, pues yo creo que debe de haber la cordura, debe de haber el respeto a las decisiones, en ese caso del Congreso, que finalmente aprueban la reforma al Poder Judicial. Y pues ahora ya está avanzado el proceso de elección, que lo está organizando el INE, primero para ver qué puestos son los que se van a elegir en la elección del próximo año, y finalmente se expida la convocatoria para los que estén interesados en ser jueces y en ser magistrados. El segundo tema es, esto lo comento en relación a un video que estuvo circulando en redes sociales. Dos videos. Uno de ellos es que ponen a una joven, una chica, en una calle, no me acuerdo ahorita bien de qué colonia es, que está sentada revisando su celular, y vienen dos sujetos en motocicleta y le quitan el celular y se van del lugar, ¿no? Y también hay otro video donde unas personas que pretenden vender un automóvil son sorprendidos desafortunadamente por 3 personas que incluso los amagan con arma de fuego, y no solamente no les quitan el automóvil, sino aparte les quitan sus pertenencias. Y los primeros comentarios que veo debajo de esas publicaciones es que cómo es posible que la joven haya sacado su celular sabiendo que el estado de inseguridad. En el otro video, cómo es que estas personas, a pesar de los avisos, no hayan tomado las precauciones para vender su vehículo, para tomar. Eso se llama criminalizar a la víctima, y la víctima no puede ser ni criminalizada ni revictimizada. ¿Esto qué quiere decir? De que pues los responsables son, ahora sí que los que robaron e hicieron un delito son los responsables de él, y aquí la víctima nada tiene que ver. Todos tenemos derecho a circular por la calle sin que nadie nos moleste, hablar por celular, estacionar nuestro vehículo sin que nadie le robe ninguna autoparte, caminar por la calle incluso hasta sin ropa, sin que nadie sea molestado. Claro, sabemos que pues hay gente que sí va a molestar, pero ¿a qué me refiero? De que no se debe de criminalizar a la víctima. Esto quiere decir que la víctima tiene todo el derecho de andar portando sus propiedades, sus posesiones, sin que nadie lo moleste. Claro, sabemos que hay gente sin escrúpulo, gente que se dedica a las acciones delictivas y que pues, obviamente está quebrantando la ley, y el señalamiento debe de ser en contra de ellos, quienes quebrantan la ley, quienes roban, quienes asaltan, quienes amagan a las víctimas. Ellos deben de ser señalados y no la víctima. La víctima tiene derecho a estar en tranquilidad en su casa. Inclusive en otros países, en Japón, pueden dejar la puerta abierta sin que nadie se meta. Pueden dejar su sombrilla en el transporte público sin que nadie se la robe. Pueden andar portando su celular, pueden andar portando su cartera. La víctima en ningún caso debe de ser criminalizada. Sabemos que la victimología también menciona una clasificación de víctimas, pero solamente para un aspecto teórico, para saber la relación que hay entre víctima y victimario, entre el pasivo del delito y el activo, quien lo comete.
pero la culpa no es de ellos. Ellos tienen derecho a estar en su casa, a revisar su celular, a hacer una compraventa con seguridad. Realmente quienes deben de ser señalados son aquellos sujetos que están haciendo las acciones delictivas y hacer algún reclamo quizá pues a la autoridad, que bueno, eso es un tema que ya lo hemos comentado. El origen de la violencia, de la criminalidad es de la propia sociedad. Las propias sociedades gestan sus delincuentes, ¿no? Entonces es un problema que se construye, que se origina en el núcleo social y sale hacia afuera de la sociedad. No viene de fuera y se nos mete, eso es falso. Entonces, en cierta manera, todos somos corresponsables de este estado de cosas, ¿no? Por eso es que debemos de prevenir desde sus orígenes, desde sus causas, el delito. No solamente contener, sino prevenir. Entonces, es muy común, porque esto me sucedió a mí hace menos de un mes. Me robaron autopartes, me dieron un cristalazo, me robaron mi estéreo, y lo primero que dicen: ¿para qué te estacionas ahí? Fíjate en qué lugar. No debe de criminalizarse a la víctima. Realmente la víctima, todos tenemos derecho a que se nos respeten nuestras propiedades y nuestras posesiones, y quien debiera de ser señalado son esos canallas, esos infelices que realizan estas actividades delictivas, y ya les tocará a la autoridad por responder para aplicar la ley sobre ellos y dar con los responsables. Pero eso de señalar a la víctima es incorrecto. Mucha gente lo hace, lo replica, lo reitera, y si bien es cierto que nosotros pues sabemos que hay gente que pues puede hacernos daño, debemos de tomar las precauciones. Eso no autoriza a ninguna persona, ni siquiera autorizada, a señalar a la víctima, ¿no? Pues finalmente la víctima pues yo tengo derecho a caminar por la calle a medianoche sin que nadie me moleste. Sabemos que no lo vamos a poder hacer. Yo hace exactamente 25 años caminé del Paseo Bravo hasta el pleno centro de la ciudad a la 1 de la mañana y no me pasó absolutamente nada. Pude caminar con toda tranquilidad, sin ningún problema. Ahora, pues no sé quién se atrevería a caminar de la zona de Santiago al centro o del Paseo Bravo al centro a esa hora, ¿no? No sabemos qué le va a suceder. Pero pues todos tenemos derecho a que se nos respete, ¿no? O sea, no debemos de criminalizar a las víctimas. Y este tema ya algún escucha me lo había comentado, y es cierto. Lo primero que hacemos es que ¿por qué sacaste el celular? Yo puedo ir en el transporte público hablando por teléfono sin ningún problema, nadie se tiene que meter con mis cosas, ir a un lugar tranquilo sin ser molestado, ir al cine sin ser robado, etcétera. Entonces, aquí el llamado a quienes nos están viendo y a sus familiares y a la sociedad es que ya dejemos de señalar a las víctimas. Las víctimas no tienen culpa de que la propia sociedad haya gestado a sus propios delincuentes. Va a costar mucho trabajo volver al estado de cosas que teníamos hace, pues vamos a poner el ejemplo, hace 25, 26, 27 años, donde todavía los niños podían salir a jugar con libertad, donde todavía podíamos dejar estacionado nuestro vehículo sin que nadie nos robaran las autopartes, etcétera. Entonces, pues un llamado de atención, ¿no? O sea, si queremos señalar en las redes a alguien por ese evento, debe de ser a estos criminales, para que pues se dé con ellos, se vean sus caras, sean detenidos y pues reciban el merecido, la merecida sanción que por el hecho que hayan cometido pues merezcan, ¿no? Entonces, ese también es un tema que me habían comentado, y es cierto. Todos tenemos derecho a circular, a estar tranquilos en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestra calle. Que bueno, ya el estado de cosas ya lo impida, pero eso no nos da derecho a criminalizar, a señalar y además a revictimizar también a las víctimas
del delito, al contrario, debemos de apoyarlas, la autoridad debe apoyar a través de sus instituciones ellos y dejar de ver esas publicaciones, pues la verdad lamentables y desafortunadas, de gente que en lugar de señalar al responsable, señala a la víctima. Y el último tema de esta cápsula es el tema de que pues el gobierno de Israel, el ejército de Israel, pues sigue con su genocidio en complicidad con Estados Unidos, con el Reino Unido, con la OTAN, con los países, algunos de los países europeos, que son los que le suministran armas a Israel, a Ucrania, para seguir con esta guerra totalmente desigual, asimétrica, que no solamente es una guerra que no es convencional, sino que aquí es una matanza indiscriminada, es un genocidio como tal, permanecen pasivos, pues si lo estamos viendo en el Vaticano, que no hace ningún señalamiento, pues qué podemos esperar de la ONU, de las ONGs y de otros actores a nivel mundial, que pues solamente son meros espectadores de esta matanza diaria de mujeres, de niños, de adultos mayores, de jóvenes, a manos de los ejércitos, del ejército de Israel. No hay nadie que lo pare. Realmente pues se han publicado artículos muy buenos, yo los he leído, que se han violado más de 17 convenciones y tratados internacionales, se ha desacatado la orden de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, de los organismos de la ONU. Eso merece una reflexión de que si la ONU debe de subsistir, se debe de crear un nuevo organismo internacional a nivel, bueno, en este caso, que reúna a todos los países, pero que sus resoluciones de alguna manera sean vinculantes, que sus normas tengan dientes, que se puedan acatar y en su caso que se puedan sancionar, ¿no? Entonces esto es muy lamentable, es muy triste cómo pues existe la doble moral internacional. Nos indignamos por otros hechos, pero no de esta matanza que ocurre a diario de personas que tienen también lo mismo. Dejemos de criminalizar a la víctima, también tienen derecho a vivir con tranquilidad, con dignidad, a desarrollarse en sus trabajos, en sus familias, en sus labores. Cuántas vidas de niños, de jóvenes están siendo cortadas sus aspiraciones por estos eventos, pues por estos conflictos bélicos, tanto en Medio Oriente como en Ucrania. Terrible la situación, y como lo habíamos dicho en otras cápsulas, estamos desafortunadamente más cerca de la guerra que de la paz duradera. Pero bueno, les agradezco infinitamente su participación en esta nuestra microcápsula, agradeciendo su escucha, y bueno, pues esperando tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien y hasta la próxima.